Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el lunes 16 de junio. ¿16? Para empezar no es lunes, para empezar es martes. Y además no es 16, sino es 17 de junio. Y bueno, fíjense cómo estamos con el empate. Super Memo para a Brasil. Este es la figura, François. Nos callaste a varios. Felicidades, François. Hacerlo en una Copa del Mundo contra la afición. Sacar el cero no es fácil. Contento porque nunca bajé los brazos, siempre seguí trabajando. Hicimos un estupendo trabajo. Memo fue El Salvador, tuvimos oportunidades, pero bueno, yo creo que todos hicimos el esfuerzo. No es fácil y la verdad que el equipo mostró mucha personalidad. Eso es lo que tiene que hacer este equipo, este conjunto. Mostrar esa personalidad en cada partido que tiene. Ochoa responde como lo pensábamos, hace 3 atajadas extraordinarias, pero también nosotros tuvimos el desparpajo de ir para adelante. Yo creo que el cabezazo fue el más complicado. El cabezazo, remate seco, pegado al palo. Creo que ese me gustó. Este es Dani Alves, Neymar. Sobresaliente monumental, Paco Memo. La verdad que hoy nos podemos sentir todos orgullosos de nuestra selección, del esfuerzo que se hizo. Dimos un pasito más en este mundial, demostramos que podemos jugarle de todo a Brasil, contra el anfitrión, contra el que se dice que es posible campeón de este mundial y que bueno, que estamos para cosas más importantes. Estoy disfrutándolo al máximo, de repente no soy tan expresivo, pero la verdad que estoy feliz de poder dirigir este gran grupo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, sin duda un empate que le supo a gloria al equipo de Miguel Herrera, el Piojo Herrera. Fue el partido de mi vida, dice Paco Memo Ochoa, el arquero quien evitó en 4 ocasiones que los brasileños le anotaran a México y se convirtió pues en la figura, en el héroe del partido, este arquero de la selección mexicana, factor indiscutible para lograr el 0-0 frente al anfitrión, en este caso el equipo de Brasil. Vamos justamente a hacer contacto hasta Brasil con Patricio de la Barra. Eres corresponsal de Grupo Fórmula Noticias, muy pendiente. Te saludamos, Patricio, desde México. Buenas noches para ti. Ya son las 8 de la noche con 4 minutos. ¿Cuáles han sido las reacciones de los medios de comunicación en Brasil a este empate frente a la selección mexicana? ¿Cómo te va, Patricio? Hola, buenas noches, Pepe. Sí, efectivamente, como tú bien lo colocaste, hubo ahí un milagro, un santo milagroso que fue Ochoa, que salvó 4 ocasiones de gol, como también la tuvo el equipo mexicano, que hizo un gran partido, te digo, anuló muy bien a las piezas más importantes del equipo brasileño. Ahora, la prensa brasileña destaca justamente la actuación del Meta y también el esquema de juego montado por Miguel Herrera. Así que si no hubiese sido por ese esquema, Neymar hubiese tenido un poco más de oportunidades. Tuvo 2 o 3 oportunidades en que lo dejaron intentar realizar algo y lo consiguió, pero fue detenido por este gran portero que es Ochoa, a quien ya se le conoce mucho acá en Brasil y ahora pasó a ser una de las figuras más importantes. Lo elogia toda la prensa brasileña y también critican al técnico porque eligió a Ramírez para sustituir a Hulk, que estaba lesionado, se lesionó en un entrenamiento y no hizo jugar desde un comienzo a algunos jugadores que le hubiesen dado un poco más de velocidad, como William y el propio Bernard, que mejoraron un poco el esquema ofensivo que podría haber tenido la selección. Todo un balde de agua fría para todos los 62.000 o 63.000 espectadores que estaban ahí en el Castelón, en Fortaleza, donde momentos antes se registraron algunos incidentes entre manifestantes y la policía. La policía intervino bastante fuerte, los alejó del sector donde estaba el Castelón y utilizó para esto balas de gomas y algunas otras bombas de efecto moral para poder contener aproximadamente entre 500 y 1.000 personas que estaban ahí manifestándose. De cualquier manera, el partido estaba siendo visto en Río de Janeiro, en San Pablo, por millares de personas, aproximadamente 40.000 personas había en San Pablo, en el centro, en un telón gigante, y lamentablemente no pudieron conmemorar ningún gol. Yo te digo, fue un partido muy bien planteado por México, según todos los comentaristas acá, y que Brasil va a tener que mejorar mucho, pero mucho, para poder llegar a instancias finales, si es que
tiene condiciones de pasar primero por Camerún, porque se veía muy flojito el equipo. Patricio, no cabe duda, la selección brasileña está decepcionando a su afición, siendo el país anfitrión desde luego y el abocado para ganar la Copa, por lo menos así lo indican todos los que especulan en torno al favoritismo para que Brasil llegue a coronarse una vez más campeón del mundo. Sin embargo, debe estar decepcionada la numerosísima afición de este país futbolero, sin duda el país del fútbol que es Brasil. Exactamente. El Castelón, con un público que siempre le ha brindado su apoyo y que lo mantuvo animado desde el comienzo hasta el final, no parecía como un equipo bastante accesible, según el propio Felipe Colario lo decía antes. Al término del partido cambió su discurso y dijo que estaba enfrentando cada vez equipos más difíciles y elogió mucho el planteamiento del cuadro mexicano. Dijo que era un equipo muy difícil que tiene condiciones de llegar muy lejos en esta Copa, de manera que va cambiando un poco el discurso inicial que decía que Brasil tenía todo para ser campeón, que no había ninguna selección mejor que la selección brasileña, que no veía en estos momentos en ninguna. Ahora le aparece una selección de Croacia creándole problemas y aparece México, que te digo, al último momento tuvo casi una oportunidad de abrir el marcador, o por lo menos si dio un resultado positivo, si no es por la oportuna intervención del meca Julio César. Patricio Navarra, te voy a pedir por favor que nos permitas dar paso también a David Faitelson, enviado especial de ESPN Deportes allá, pero me gustaría regresar contigo en cualquier momento para que nos informes de este mexicano que fue detenido cuando pretendía viajar a Fortaleza para apoyar, claro, a la selección mexicana. Este hombre, José Díaz Barajas, que está detenido en una prisión de Río de Janeiro. Si me permites, en un momento regresamos contigo, Patricio. Por supuesto, te doy todas las informaciones. Está en el presidio de Ari Franco y estaba con la mujer y 2 hijos. Ahí continuamos entonces. Continuamos en un momento. David Faitelson, te saludamos. Muchas gracias por permitirnos también compartir con Grupo Fórmula toda la información que has estado llevando a través de ESPN Deportes desde Brasil. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Bien, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Aquí estamos en la verdad, una tarde buena para el fútbol mexicano, muy buena diría yo. El empate que consigue hoy México a 0 con Brasil en Fortaleza deja bien parado al fútbol mexicano en cuanto a funcionamiento, en cuanto a argumentos técnicos, físicos, mentales, en cuanto a la personalidad, la capacidad que tuvo el equipo mexicano de pararse en la cancha. Irónicamente digo yo, que la actuación de Guillermo Ochoa tapó un poco los verdaderos motivos por los cuales estamos hablando hoy de una actuación histórica para México. Es decir, para muchas personas, la actuación que tuvo futbolísticamente hablando hoy México, Pepe, es una de las mejores en la historia de México en las Copas del Mundo. Es tan pobre el rendimiento mexicano en Copas del Mundo que con lo de hoy realmente basta para colocarlo en las primeras 3 posiciones, quizá por la manera en la cual México logró neutralizar a un 5 veces campeón del mundo, logró neutralizar al gran favorito uno de los grandes favoritos para ser campeón en este mundial, al favorito del público, al favorito de los expertos, al favorito de todo el mundo, a Brasil. Pero quiero resaltar lo que hizo Guillermo Ochoa. Los medios se refieren a él como el San Memo, como el portero, el hombre importante de México, y es verdad, tuvo 3, 4, quizás 5 intervenciones de altísimo nivel, una de ellas un remate de Neymar a la base del poste que él voló para desviar con la mano derecha de manera impresionante, otro remate sobre el final del partido de David Luiz, el central del equipo brasileño, en una jugada a balón parado que también logra desviar Guillermo Ochoa. La actuación de Ochoa hoy fantástica, fenomenal, han subido sus votos, es su noche consagratoria, es la mejor noche de su carrera, y creo, Pepe, que hoy hay que darle reconocimiento a todo el equipo mexicano, a Miguel Herrera, a Guillermo Ochoa por el gran trabajo que han hecho en la cancha del Castelao. México saca un punto contra Brasil, no está en la siguiente ronda, pero con este funcionamiento, lo más seguro es que el próximo lunes en Recife, cuando afronte a Croacia, pueda asegurar su participación en la ronda de los octavos de final. Pepe, te escucho. Esa era justamente la pregunta. ¿Significa este punto de oro, más los 3 que obtuvo México con Camerún, significa que ya está México colocado en el 4º partido, o todavía es muy temprano?
¿Cuáles son las posibilidades matemáticas? No, Pepe, mira, con el resultado de hoy, tanto Brasil como México se sitúan con 4 puntos. Mañana van a jugar en Manaus las selecciones de Camerún y de Croacia. Se da por un hecho, como se dieron las circunstancias en la ronda inicial de este torneo, que mañana Croacia vencerá a Camerún, con lo cual Brasil prácticamente va a llegar contra el rival más débil, Camerún, con la posibilidad de ganarle el próximo lunes, jugándose a la misma hora, 3 de la tarde del centro de México será el partido el próximo lunes. A esa hora México juega en Recife contra Croacia. México tiene 2 resultados posibles contra Croacia, siempre y cuando obviamente Croacia mañana le gane al equipo de Camerún. Si Croacia le gana a Camerún, México tiene 2 resultados que lo pondría en la siguiente ronda. Un empate, obviamente una victoria. La derrota lo podría marginar el conjunto mexicano. Por eso hay que esperar. Me parece que el mensaje de Miguel Herrera, el técnico mexicano, ha sido muy positivo. Señores, calma. Hoy dimos una buena exhibición, un buen partido, se sacó un buen resultado, alabó lo que hicieron los jugadores, hizo Guillermo Ochoa, pero borrón y cuenta nueva. Ahora hay que meterle en la cabeza a los jugadores que el próximo partido es el más importante y que si México mejora, porque tiene que mejorar todavía más, de lo que mostró frente a Camerún, mejoró hoy contra Brasil, tuvo un nivel sobresaliente para poder pelearle a un equipo como brasileño. Ya es otra crítica, Pepe, si el nivel de Brasil realmente es un nivel importante, si los jugadores brasileños están realmente para contender por el campeonato mundial, si hay mucha presión en ellos, si es un equipo que realmente no tiene los fundamentos históricos, sagrados, mágicos del fútbol brasileño, ya es otra polémica. Hoy México cumplió y finalmente hizo lo que tiene que hacer cuando viene un mundial de fútbol. México no viene a un mundial de fútbol a ganar los mundiales. Todavía no, eso tiene que ser parte de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, donde tienen que haber muchos otros factores más allá de ganar o perder un partido. México viene a los mundiales a hacer lo que hizo hoy Pepe, a pelearle, a arrinconar, a presionar, a preocupar, a inquietar, a morder, a realmente correr tras el balón y pelear en cada sector de la cancha como lo hizo frente a Brasil. Esa es la meta de México en los campeonatos mundiales de fútbol y hoy los aficionados mexicanos se pueden ir a la cama satisfechos y tranquilos de que México cumplió con eso. No sé si le alcance para pasar a la siguiente ronda. Seguramente si muestra ese nivel y mejora, tendrá lo suficiente para sacar el resultado contra Croacia y aparecer en la ronda de los octavos de final. Pues te agradezco mucho, David Faitelson, esta información compartida a través de ESPN con Grupo Fórmula desde Brasil, justamente en esta noche mágica para el héroe del equipo, sin duda, Super Paco Memo Ochoa, el hombre que se convierte... No tiene, por cierto, equipo, Pepe, ahora no tiene equipo de fútbol porque su contrato con el Ajaccio, un equipo pequeño francés que descendió en el fútbol francés, su contrato ha terminado, él es jugador libre. ¿Tú te imaginas la cotización que tendrá Ochoa hoy para el fútbol internacional? Es decir, hay que recordar que le está tramitando, está en el proceso de tener pasaporte francés, me parece que tiene un hijo ya nacido en territorio francés. Tú sabes la alta cotización que está recibiendo a partir de la actuación de hoy. La FIFA lo nombró el jugador del partido, aparece en los medios brasileños, aparece en los medios internacionales, en la televisión francesa. Hoy Guillermo Ochoa ha comprado un pasaje que seguramente le va a servir para llegar a unos niveles muy importantes en el fútbol europeo. ¡Qué bueno! Porque a través de todo esto hay una historia importante. Él dejó el confort, la comodidad del América en el fútbol mexicano para ir a Europa. Arriesgó, tomó un camino difícil, fue a uno de los equipos más débiles del fútbol francés, a un equipo realmente chiquito. Tomó ese riesgo y mira hoy dónde lo pone el destino y su trabajo, por supuesto. Muchas gracias, David Faitelson. Fuerte abrazo. Un abrazo, Pepe, saludos. Hasta luego, gracias. David Faitelson de ESPN Deportes compartiendo su comentario aquí en este espacio de Grupo Fórmula, en nuestro tiempo informativo de Grupo Fórmula, para que usted esté comentando y enterado de todo lo que ha derivado de este empate que, insisto, a México le supo a gloria. Pero dice David, y lo dice con toda certeza, tampoco hay que echar las campanas a vuelo. Faltan todavía el resultado frente a Croacia, quizá el partido más importante para México, luego de lo sucedido hoy en Brasil y antes con Camerún. El partido definitivo será el de Croacia, y de esto dependerá, de un buen resultado, dependerá que México avance a la siguiente ronda.
Pero vamos a regresar a Brasil con Patricio de la Barra. Él tiene toda la información de este hombre, de este mexicano detenido, acusado de traficar con metanfetaminas. Fue detenido en Río de Janeiro cuando pretendía abordar un avión con rumbo a Fortaleza para estar en el partido histórico de la selección mexicana frente a Brasil. Patricio, regresamos contigo a Río de Janeiro. Perfectamente, Pepe. Si me permites, antes de eso tengo los dos titulares de la página de deporte de la Folia. Sí. Miraya es uno y la otra es intransferible. Imagínate para quién se lo dedican. Con respecto al narcotraficante mexicano identificado como José Díaz Baraja, él se encuentra en estos momentos en el presidio Ari Franco, y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio de Melo, decretó la prisión preventiva del traficante, que era buscado por agentes de la Delegacia de Represión de Entorpecentes de la Policía Federal en Río. Lo encontraron en un hotel de la zona sur junto con su mujer y dos hijos, uno de 29 y el otro de 17 años. Él fue preso cuando intentaba embarcar en el vuelo JJ 3254 para Fortaleza en el aeropuerto Tom Jobim. Él va a estar detenido hasta cuando la justicia de Estados Unidos se pronuncie. Tiene 90 días Estados Unidos para requerir la extradición por este traficante que trabajaba principalmente en el mercado norteamericano. La justicia va a pedir al gobierno brasileño la extradición del narcotraficante, y si no fuese pedida, él va a quedar, no fuese solicitada en el plazo de 3 meses, él será liberado. No sabemos en estos momentos el paradero de la esposa de él y de los hijos, del de 29 y el de 17 años, cuyos nombres no fueron revelados, Pepe. Bueno, el gobierno de Estados Unidos lo está buscando por tráfico en su modalidad de elaboración de droga con fines de traficar y vender dentro del territorio estadounidense, entre otras acusaciones. Te estoy leyendo textual el parte que ha llegado por los Estados Unidos para señalar la importancia de José Díaz Barajas, el que bien dices tú ya está detenido y estará por un buen rato hasta en tanto Estados Unidos lo reclama para juzgarlo ante sus leyes y autoridades por los delitos que hemos mencionado. Exactamente, Pepe, exactamente. Son 90 días lo que tiene la justicia de los Estados Unidos para requerir la extradición. Yo creo que como está la situación y como está Brasil actuando en estos momentos, va a ser muy, muy rápida la deportación del narcotraficante mexicano y también de algunos otros extranjeros que han cometido algunos delitos acá. Hay 4 chilenos detenidos, 2 peruanos y un boliviano que fueron sorprendidos en actos ilícitos. Me parece que fue por robo, pero no han dado a conocer exactamente cuál ha sido el delito. Pero el más grave de todos y el más buscado de todos era José Díaz Baraja, el cual ya está detenido, está en el presidio de Ari Franco en Río de Janeiro, un presidio de seguridad máxima, y solamente saldrá de ahí o en libertad absoluta o deportado para los Estados Unidos, Pepe. Pues te agradezco, Patricio, el haber enviado esta información desde Río de Janeiro, Brasil, en torno a esta actuación célebre que tuvo la selección mexicana. Y bueno, también el otro dato destacado de otro mexicano, en este caso un delincuente destacado en el sentido exactamente opuesto e inverso a la impresión que ha causado la selección mexicana con esta actuación ante Brasil. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Igualmente para todos ustedes, hay un muy buen trabajo y un abrazo grande a todos tus colaboradores ahí en México. Muchas gracias Patricio de la Barra, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Brasil y en esta temporada de mundialista, bueno, ha estado diario y estará diario con nosotros hasta en tanto se define, por supuesto, esta 20ª Copa FIFA, Copa Mundial de Fútbol. Bueno, así están las cosas en Brasil, le digo, con la gloria del equipo mexicano, con este empate que le supo a victoria, sin duda, y claro, el anuncio del narcotraficante detenido, lo más destacado para usted y nosotros respecto a lo que está sucediendo por allá. ¿Por qué? Pues porque hubo otros partidos, Bélgica derrotó 2-1 a Argelia, el partido de Corea del Sur no está resultando absolutamente nada atractivo, 0-0, son los 2 últimos debutantes en esta Copa Mundial de Fútbol, va 0-0, está aburridón el partido, nada que ver, ya después de lo sucedido con la selección mexicana. Aquí hasta en Los Pinos el presidente
bueno, estaba exultante, decía que iba a ganar México 2-1. Bueno, pues se quedó corto como con el crecimiento económico, quedó 0-0, pero de todas maneras no es derrota. Le mandó muchos saludos a la selección mexicana a través de la red social. Un corazón, un solo equipo, es el momento de México, salgan a ganar. Eso decía antes del partido. Y luego ya cuando terminó el partido simplemente publicó: qué gran partido, muy bien jugado, mi selección MX, hoy México demuestra su grandeza, bravo, yo soy Ochoa, dice Peña Nieto, @México. En fin, todo esto para colorear la jornada futbolera. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Todas las noticias, todas las voces. En un momento le tendré toda la información del nombramiento del periodista Gustavo Lomelín Cornejo como nuevo director general de la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública. Él sustituye a Fausto Alzati, el indefendible Fausto Alzati, luego del numerazo del viernes que le costó fulminante cese por parte del secretario Emilio Schweifet, seguramente por instrucciones del presidente de la República. En un momento le daré más detalles del nombramiento de Gustavo Lomelín, pero ya estamos en Brasil, nuevamente de regreso con Leo Zuckerman. Él está ya en Brasil siguiendo a la selección mexicana, palmo a palmo, paso a paso, sufriendo como usted y como nosotros, pero también aplaudiendo y gozando este empate que, insisto, y lo repetiré hasta el cansancio, sabe a victoria para México. Aquí lo único malo es que si México pasa a la siguiente ronda, ya te perdimos, Leo, ya te perdimos. ¿Cómo estás? Bueno, nos encontramos en este momento ya en el aeropuerto de Fortaleza, el estadio nos trasladamos para acá. Te puedo decir que el aeropuerto está llenísimo, tanto de aficionados de Brasil como de México. Y como tú bien dices, para los mexicanos este empate es un triunfo. Todo el mundo está aquí celebrando, cantando, echando porras, y en cambio pues los brasileños traen una cara muy larga el día de hoy, porque ellos creían que muy fácilmente le iban a ganar al equipo mexicano y se dieron cuenta que no, que el equipo mexicano se paró muy bien en la defensiva, que tuvo desde luego un portero como Memo Ochoa que paró 3-4 de verdad de lujo. En fin, a nosotros, te puedo decir, Pepe, yo llevo muchos años en esto de ser aficionado al fútbol. Creo que nunca había tenido una experiencia en el estadio tan emocionante, tan emotiva como la que vimos. Sí, Leo, tenemos algún problema en la comunicación. Entendemos que las condiciones en este momento son un poco difíciles. Hay mucha gente, mucho movimiento, muchas señales de telefonía móvil allá en este momento. ¿No me escuchas, Leo? No, hemos perdido la comunicación con Leo. En un momento vamos a regresar con él, pero sí, yo creo que esta es la segunda gran sorpresa en lo que va del Mundial. Después de la de Costa Rica frente a Uruguay, nadie esperaba una reacción como la que tuvo hoy el equipo mexicano, que sin duda está digamos, portando una actitud distinta, una actitud de lucha. Lo decíamos ayer, el balón es redondo, puede caer en cualquier lado. México recibió muchos sustos y bueno, mucha gente bajó de peso, ¿verdad, María Amparo Casar? ¿Cómo te va viendo el partido, sufriendo el partido, como la gente que estuvo hoy? ¿A dónde vamos? ¿Al Zócalo? Vamos. Ya está Leo. Antes de ir al Zócalo de la ciudad, vamos con Leo de nuevo, ya recuperamos la llamada. Leo, te estábamos escuchando. Supo a victoria, celebrando los mexicanos. No te puedo describir el nivel de verdad de emoción que existe entre la afición mexicana y, en contraparte, desde luego la afición brasileña, con unas caras largas, unas caras decepcionantes. Ellos llegaron a ser como los favoritos. No les ha gustado su selección. Desde luego, pues le ganaron a Croacia, pero ya sabemos, ayudadita del árbitro. Pero bueno, que se pagó muy bien sobre todo atrás, que dominó a ratos al equipo brasileño, y que bueno, pues se dio el campanazo, porque venirle
pues así de rapidito, pero sí es logro de la selección. Gracias querido Leo, estaremos atentos y escuchándote y pendientes, por supuesto, en cuanto a tú así lo dispongas. Buen viaje de regreso entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias Leo Zuckerman por este palomazo. Un aficionado más, muy emocionado el Leo. Claro, él es un aficionado profesional, si me permite decirlo de esa forma. Es un gran seguidor de los equipos futboleros y bueno, por supuesto es maciosare, como usted y como yo, siguiendo a la selección mexicana, no cabe duda. ¿Quién no es maciosare cuando juega el equipo mexicano? Independientemente de lo que todos sabemos hay detrás del fútbol y de la FIFA y el comercialismo y lo que sea, bueno, juega la selección mexicana y dejamos en el cajón guardados un poco las críticas y los análisis sesudos, etcétera, y nos ponemos la camiseta verde, y en este caso fue la camiseta, la de Charlie Brown, ¿no? La naranjada, la de visitante, pero bueno, nos ponemos la que sea, y estamos con México deseando el triunfo, no se dio, pero tampoco se dio la derrota, que eso es lo más importante, así que empatando México gana, no cabe duda, y gana en el corazón de todos los mexicanos un enorme aprecio, como se expresó hoy en la Plaza de la Constitución entre 40,000 aficionados que se fueron a sufrir, masoquistas. Vamos directamente con Laura Cardoso, la primera de todos, la primera masoquista. Laura, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. Y sí que estaba ahí desde temprano, porque ese empate en Fortaleza, pues en la sucursal remota de Brasil 2014, ubicada en el Zócalo capitalino, sabía, como tú dices, a triunfo. Y es que ese 0-0 frente a Brasil, pues los hombres de rojo con negro ganan y van al siguiente partido con el apoyo de la afición capitalina, siempre fiel, siempre burlando la responsabilidad, porque otra vez todos escaparon de su trabajo, de la escuela, de la casa. Este es el top 10 de la Plaza de la Constitución. 1. 9:30. Llegan los primeros aficionados, aún el cielo de esta plaza estaba nublado, pero lo importante era ser el primero en la fila. 2. 13:30 horas. Un dron o pequeño helicóptero no tripulado vuela parte de la gran plancha de concreto para verificar la seguridad. 3. 13:50. En la megapantalla del Zócalo se ve la selección mexicana. La afición se prende, grita y cada vez aparece uno a uno de los jugadores y hay distintos. Y así se escuchó todo el tiempo, Pepe. 4. 13:55 se escucha el himno nacional mexicano y una panorámica del estadio de Fortaleza pintado de verde amarillo. Y en la pantalla y en el Zócalo era verde, blanco y rojo. 5. 14 horas. Rueda el balón en la cancha y en la Plaza de la Constitución rueda la ilusión. Sí se puede, era el grito. 6. Neymar es el más abucheado en este Zócalo, a poco más de su mitad de la capacidad, y cada saque de meta, cada tiro de esquina del equipo mexicano es un grito de felicidad de estos aficionados enfundados en esa camiseta verde o roja, con la cara y los brazos rojos por el sol, con el sombrero, con la gorra, blancos algunos por el protector solar y muchos con sed, pero había que aguantar. 7. Medio tiempo y 0-0. Algunos ya se iban, Pepe, y el animador intentaba llamar la atención regalando balones del gobierno capitalino, pero lo único que obtuvo fueron abucheos y botellas de agua que todos avientan para que se calle. 8. Segundo tiempo. A esas alturas llevan 7 tiros a gol del equipo mexicano, todos con buenas intenciones, pero fuera de la portería. 9. Hay llegadas del equipo brasileño a territorio mexicano y eso no gusta en el Zócalo. Hay porras y por ahí el cielito lindo como si fuera una oración. 10. Terminan los 90 minutos y se le suman otros 3 más. Son los más difíciles, pero los apaga un empate en 0-0. La afición se queda conforme y dice que el hombre de hoy es Memo Ochoa, pero te voy a pasar la clave porque ese 0-0 y si lo hubieran hecho más fuerte, seguro ganaba. Santa Lucía, que traigan puntería. San Omar, cuida el lugar. San Agapito, ayuda al que trae el vino. Querubines alados, ahora no sean mal pensados. Santa Rita y sus hermanas, que la selección le eche ganas. Tantos coros y bemoles, queremos ver muchos goles. Santo niño del mariachi, que no rieguen este pachi. San Guido, que dejen de agarrarse el nido. Santo niño del fusil, que no nos golee Brasil. Y a todo el santoral, ayúdenos en el mundial. ¡Amén! Ahí está, Pepe, así es que se la aprendan para la próxima contra Croacia y yo te dejo porque tengo que irme a aprender.
Muy bien, gracias, Laura Cardoso, estupenda tu crónica, muchas gracias. Chao. Adiós, la fanática número 1 de las reuniones masivas, le encanta desde que vino Steven Tunick, o ¿cómo se llama Tunick? A la fotografía de los desnudos, Stephen Tunick, desde ahí andaba ya Laurita enseñando lo que puede hacer como reportera, y bueno, lo confirma hoy con esta gran crónica desde la Plaza de la Constitución. Vamos también al Zócalo porque pues hubo quien se dio el pretexto, el tiempo para ir a celebrar, a festejar el empate, repito, que sabe a gloria. Marta Alicia Villela, tú estuviste por ahí, adelante. Gracias, Pepe, te saludo con mucho gusto. A las 4 de la tarde con 15 minutos comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia los primeros aficionados con camiseta verde, algunos con camiseta roja y cantando El Cielito Lindo. Una cuarta parte, Pepe, de la glorieta de Ángel de la Independencia se llenó de los espontáneos que vinieron a festejar el empate a ceros de la selección mexicana frente a Brasil, empate que le suena a triunfo. Las porras a Memo Ochoa se escucharon a nivel de héroe nacional. Y es que para muchos, Pepe, el empate frente a la selección de Brasil incrementa las esperanzas de pasar a la siguiente ronda. Por eso festejaron con el grito de México, México. El clímax de la fiesta futbolera se dio poco antes de las 6 de la tarde. A partir de ese momento, poco a poco empiezan a retirarse los aficionados ya de ese lugar. Pepe, mi reporte. Marta Alicia, la circulación estuvo restringida sobre Paseo de la Reforma, por lo menos el tiempo que duró esta muestra de júbilo por el empate. Así es, alrededor de las 4 de la tarde fue cuando empezaron a hacer los primeros cierres vehiculares hacia la glorieta del Ángel de la Independencia. En estos momentos todavía se encuentra cerrada, de tal manera que bueno, es mejor que los automovilistas eviten este lugar. Pues te agradezco la crónica también, Marta Alicia Villela, desde la columna simbólica del Ángel de la Independencia. Que te vaya muy bien. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, hubo otros que aprovecharon, cualquier pretexto es bueno, le digo, y sobre todo cuando juega la selección, aprovecharon para desde temprano pues irse a la chela y al trago y al tequila y a lo que sea necesario. Cualquier combustible enciende los ánimos a estas alturas, y esto se dio en los bares y en los restaurantes. Polo Espejel, tú quedaste a salvo, ¿verdad? Adelante. Así es, Pepe, fíjate que sí, desde temprana hora se comenzaron a observar los preparativos. Primero, Pepe, en las inmediaciones de todos los centros comerciales ya se veía ya grupos, sobre todo de chavos, que salían de estas tiendas con sus bolsas, y ¿sabes qué contenían? Pues sí, verdaderamente contenían bebidas, algunas alcohólicas, otras botanas, Pepe. El caso era estar en familia para observar este partido imponente de la selección nacional, que nos da la confianza para cosas más adelante, Pepe. Pero sí, en los bares, en los restaurantes, en algunas cafeterías, en las tiendas donde tenían, pues donde venden pantallas y aparatos electrónicos, también, Pepe, la gente de a pie se paró, estuvo ahí, algunos comían sus tortas, algunos estaban disfrutando de algún refresco, de alguna botana, eso sí, Pepe, con los nervios a flor de piel a cada jugada, prácticamente desde el inicio, cuando el árbitro del encuentro silbó, pues el inicio de este partido, la gente comiéndose las uñas, otras más pues gritaban, se jalaban el cabello. En verdad era una tensión, pero también era un motivo para poder convivir. En todos los bares que hay prácticamente entre la franja conurbada del Distrito Federal y el Estado de México, como ocurrió en el partido contra Camerún, no cabía un solo alfiler, Pepe, los estacionamientos llenos, los centros de convivencia también a reventar, Pepe. Las playeras rojas principalmente, que es con la que jugó hoy México, rojo-naranja, fueron las que predominaron, que también las verdes y las negras, algunos sombreros, Pepe, de charro, máscaras también con la imagen del Piojo Herrera. No podía faltar, por supuesto, las imágenes del Chapulín Colorado, de la Chilindrina, del Chavo del Ocho, todos, Pepe, en una franca fiesta y en un franco apoyo a la selección mexicana. En algunas explanadas, Pepe, como es la Plaza de los Mártires allá en Toluca, se dieron
cerca de 5,000 personas que estuvieron siguiendo paso a paso este partido. La policía implementó operativos, al igual que en los centros comerciales, los bares de la colonia Condesa, Pepe, decirte que no cabía tampoco una sola persona más. Algunos hicieron reservaciones, otros más colocaron incluso algunas leyendas donde decía que no había cupo. El caso, Pepe, es que hoy toda la gente, de la manera que pudo, convivió, observó, disfrutó, sufrió, y bueno, pues al final festejó este triunfo, Pepe, que ya poco a poco ha comenzado a disminuir. Te hablo yo justamente de esta zona de restaurantes, aunque bueno, pues la actividad continúa, pero sí ya la gente poco a poco ha comenzado a anular, principalmente los que venían en familia con sus pequeños. La circulación vehicular, Pepe, sobre todo en la franja conurbada, también ha comenzado ya a tener mayor afluencia, algo de que prácticamente las actividades, Pepe, aquí en toda esta zona a la 1 de la tarde habían prácticamente sido canceladas. Ya reitero, poco a poco hay algunas personas que están lanzando juguetones, están lanzando, bueno, pues hay algunas caminatas, principalmente aquí en la franja, te reitero, en la zona donde se encuentra el Palacio de Gobierno de la ciudad de Toluca, pero pues poco a poco ha minorado este entusiasmo, Pepe, y hay que esperar ahora, bueno, pues el próximo partido contra Croacia, que será definitivamente otro partido en la que estaremos a flor de piel con los nervios. Pepe, lo que tengo al momento. Te agradezco muchísimo, Leopoldo, te agradezco entonces toda la información y quedamos pendientes. Estamos pendientes, Pepe. Bueno, si el señor no ha regresado a su casa, pues es que se la siguió, o si no ha regresado al trabajo, porque todavía es más o menos temprano, pues es que se la siguió. Bueno, denle oportunidad, no todos los días se empata con Brasil, caray. No, fue muy bueno, además México tuvo un magnífico nivel, un gran partido, es lo que dice todo el mundo. Y en el partido de Rusia contra Corea del Sur, van 1-1, no ha terminado todavía el último encuentro de esta jornada, son los últimos 2 debutantes en esta Copa Mundial de Brasil 2014. Bueno, con decirle que hasta María Amparo Casar hizo la ola en la Cancillería mexicana con los cónsules honorarios. Ahora nos va a contar cómo estuvo la fiesta, porque todo se interrumpió para ver el partido. Radio Fórmula 970 AM, 103.3 FM. María Amparo Casar fue y se puso la verde, pues ¿cómo que bueno, no? Pues claro. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Fuiste con los cónsules honorarios que están de visita en México? Fíjate que sí, una reunión muy interesante que organizó el secretario José Antonio Mid. Hacía mucho tiempo que no se veía, que no se hacía esta reunión, así como es tradicional la de embajadores en la primera semana de enero, ¿no? Cónsules, embajadores, bueno, sí. Cónsules de las ciudades más importantes, embajadores, ¿no? Se conoce como la reunión de embajadores, y bueno, pues ahora fue la de cónsules, que te digo, hacía mucho que no. Pero honorarios. Son cónsules honorarios. ¿Qué son quiénes? Mira, además, uno no sabe, pero es mucha gente que viene a México. Hay 167, 169 cónsules honorarios. Vinieron a esta reunión, tuvo mucho poder de convocatoria. Vino a esta reunión 102. Sí, de todos los países en los que tenemos más en el continente americano, bueno, en realidad 40 en el continente americano y 125 en el resto del mundo, y son personajes que apoyan a México, como su nombre lo dice, son honorarios. No reciben sueldo. No reciben sueldo, no le cuestan a la Cancillería, no le cuestan al sector, a relaciones exteriores, y es gente pues muy connotada en sus comunidades. Pueden ser comunicadores, pueden ser periodistas, pueden ser empresarios importantes que tienen vínculos con México y que deciden prestarle a México un servicio, y te sorprenderías la cantidad de servicios que le pueden prestar, desde algún visitante a sus ciudades. Por ejemplo, en Berlín, que sí hay embajadores, si hay embajador, ahora es Patricia Espinosa, hay 7 cónsules honorarios, pero tú estás en una ciudad donde hay un cónsul honorario y eres un ciudadano mexicano, y ese cónsul honorario te puede ayudar a conseguir el pasaporte porque te asaltaron, porque lo perdiste, lo que fuese. Ayudaron mucho en los tsunamis, ayudan en las más diversas cosas, además de promover a México. Entonces, una figura realmente, pues desde mi punto de vista, muy bonita, y como su nombre lo dice, sí, son honoríficos, ¿no? No tienen ninguna otra. Hay el equivalente en México de ciudadanos mexicanos que representan intereses de otros países. De otros países, así pero no para perjudicar a México, no son traidores a la patria, ni mucho menos, sino es para ayudar a pues visitantes alemanes, franceses, turcos, árabes, lo que sea, que vengan a nuestro país
los ayudan y son empresarios, suelen ser empresarios. Sí, suelen ser, bueno, empresarios, y te digo, es gente de alto nivel y de alto reconocimiento. El caso es que vienen a México y los reúnen por primera vez, tengo entendido. Bueno, sí, no te sé decir si es la única vez, pero hace muchos años, hace 20 años que no se hacía esta reunión, te digo, estuvo muy concurrida, fue gente de muy alto nivel a platicar con ellos, estuvieron, bueno, desde luego el canciller José Antonio Meade, pero ayer estuvo Luis Videgaray, secretario de Hacienda, hablando y bueno, pues diciendo lo que sabemos, ¿no? Que la política económica no es magia, como él lo puso, y que van a tardar las reformas en dar frutos, ¿no? Estuvo Ildefonso Guajardo, en fin, fue una de muy alto perfil. Tuve yo el honor de que me invitaran hoy, ya en la penúltima, terminaba a las 2 de la tarde la reunión, hablar sobre pues cómo está el país. ¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste a los cónsules? ¿Hablaste bien de México? Pues mira, empecé diciendo que los diagnósticos normalmente se hacen y unos dicen que el vaso está medio lleno, otros dicen que está el vaso medio vacío. Y dije, miren, yo no les voy a venir a decir si está medio vacío o está medio lleno, yo les voy a decir más bien si México tiene una hoja de ruta y si la dirección es la correcta. Entonces me fui más por ese lado y platiqué un poco cuál es la hoja de ruta de este gobierno, y fíjate que cuando la estaba preparando reparé en esta idea de que llevábamos 30 años, prácticamente 30, Pepe, con el mismo diagnóstico. Todos los partidos, los formadores de opinión, los tú, los yo, los que estamos en la academia, diciendo que México necesitaba reformas estructurales, que México no tenía un sistema, o no tiene todavía un sistema económico competitivo, ni tiene un sistema político competitivo, y que a raíz de ese diagnóstico, por ejemplo, ¿qué quiere decir que no tenemos un sistema económico competitivo? Pues no tenemos niveles de recaudación tributaria aceptables o adecuados, que tenemos una economía pues con mucha concentración de mercado, que la productividad en México está baja, y cómo durante 3 décadas empezamos a atar reformas para tratar de solucionar estos problemas. Y bueno, que finalmente llegó el 2012 y con una gran habilidad política y además con una gran también disposición, hay que reconocérselo porque esto no es un mérito nada más del gobierno, con gran disposición de la oposición, se dieron las condiciones para que este viejísimo diagnóstico, y que repetíamos sexenio tras sexenio o legislatura tras legislatura, finalmente se tradujo en acción. O sea, hubo liderazgo político, hubo disposición a colaboración de los poderes, y entonces se empezaron a hacer reformas para poder atajar estos problemas tanto en el sistema político como en el sistema económico, y que eso es el valor de este arranque del gobierno de Peña Nieto, muy impresionante. Ahora, tenemos que esperar, porque de los 5 ejes que prometió Peña Nieto, ¿te acuerdas?, en su discurso inicial, que era prosperidad, un México incluyente, un México con educación, un México incluyente y con justicia social, uno como actor global, él decía actor con responsabilidad global, era, bueno, de estos, y un México con seguridad, ¿no? Entonces les fui platicando un poco los avances, y bueno, pues la conclusión es esto. Bueno, están puestas ahí los cimientos, las reformas constitucionales, que no les quito ningún valor, tienen potencial para sacar a México adelante, pero hace falta, ya tuvimos el compromiso, ya tuvimos la voluntad política, ya se hicieron los acuerdos en el Congreso, se hizo una reforma, se hicieron las 12 reformas constitucionales, ahora faltan 2 cosas complicadas, difíciles, y de las cuales dependerá el éxito, ¿sí? Así como en la cancha de fútbol hay que meter goles, aquí también, en la cancha de la economía y de la política, y que son 1, las leyes secundarias, y 2, lo más importante, pasar de los dichos a los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pasar a la fase de implementación, Pepe, y en la fase de implementación, como hemos visto con la reforma educativa, pues las cosas se ponen mucho más complicadas. ¿Por qué? Pues porque empiezas ahí sí a afectar poderes, los poderes reales, y empiezan los gobernadores a querer frenar la ley, haciendo leyes, digamos, estatales que no concuerdan, etcétera. Entonces, pues un panorama les di de lo que ha pasado, y lo más interesante, lo que está por pasar
en los próximos 4 años. Pepe. ¿Hubo preguntas de parte de ellos? Fíjate ¿alguna? que ya no hubo preguntas, salvo ya empezaba el partido. Empezaba el partido, pero estaba prevista para terminar a las 2 de la tarde, no se interrumpió, pero después, bueno, pues todos convivimos ahí conforme empezaba el fútbol. Ahí sí hubo algunas preguntas de algunos cónsules honorarios muy interesados en México, muy sorprendidos con esta parte de los consensos que se han logrado, platicándome que en muchos de sus países no estaban pudiendo transitar reformas, sí, como es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que no se están pudiendo poner de acuerdo en los congresos, ¿no? Entonces, pues gratamente sorprendidos, conscientes también de que pues a México le falta aterrizar, hacer real todas estas promesas, pero en general ven a un México, ya lo hemos comentado muchas veces, Pepe, y un poco expliqué yo también eso, bueno, expuse ese punto, cómo hay una disonancia entre la percepción que hay en México, de México en el extranjero, y la de los mexicanos. Digo, como analista me tocaba mostrarle pues las gráficas que hizo recientemente Jorge Buendía, cuando le preguntas qué es lo mejor que ha hecho Peña Nieto a la población y qué es lo peor que ha hecho, y es impresionante, 40% te dice que lo peor, en la encuesta esa de Buendía y Laredo recientemente publicada, dicen que las reformas estructurales, ¿no? Entonces, este gobierno tiene que hacer un trabajo muy importante en la comunicación de estas reformas y, bueno, sobre todo, con esto cierro, Pepe, pues no confundir, legislar no es lo mismo que gobernar, ¿sí? Legislar es una cosa y se logró y etcétera, bueno, pues ahora hay que llevarlas a la parte del ejercicio de gobierno, ¿no? Y ahí veremos. Ahí en esa cancha, como vimos hoy en la cancha de Fortaleza, ahí veremos cómo va México. Anoche, donde estás tú sentada, compareció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, luego de haber estado con los cónsules, vino aquí, y independientemente de que uno siempre está inquieto por preguntar cosas a estos altos funcionarios, en fin, de cómo marchan las cosas, yo quise que él explicara, sin mayores interrupciones, que explicara su rollo, lo que trae. Y así lo hicimos, claro. Lo leí en papel, no te escuché porque estaba yo, pero sí, leí pero la era necesario. También hay que a veces, y se vale, hay que escucharlos a estos hombres que tienen la responsabilidad de dirigir este país. No se trata de protagonizar con buenas o malas preguntas en una entrevista, no. Se trata de que el entrevistado nos explique con toda claridad, transparencia, en fin, su rollo. Y así lo vino a hacer. Creo que nos quedó muy claro cuál es la intención de las reformas estructurales, lo que va a significar un poco lo que dijo mucho lo que dijo con los cónsules. Más o menos repitió lo mismo, pero también le dio respuesta a aquellos que opinan, por ejemplo, que por qué Hacienda no extiende la base gravable para que no seamos siempre los mismos rehenes de Hacienda los que pagamos los impuestos y a los que peor nos va. Lo explicó con toda claridad. Y también dijo algo que a mí me pareció interesante, novedoso incluso, que por primera vez la Secretaría de Hacienda está abriendo una página de transparencia gubernamental en la parte económico-financiera para permitir que cualquiera, todos los académicos, los periodistas como nosotros, en fin, todo mundo que quiera, o el ciudadano interesado, pueda asomarse y ver a dónde diablos va a dar el dinero con el que paga sus impuestos, porque ellos están conscientes, y aquí se le dijo, que los mexicanos, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero nos gusta menos cuando no sabemos a dónde va a dar nuestro dinero. Tocas un punto importantísimo. Mira, Hacienda ya tenía desde antes, bueno, desde que el canciller, el hoy canciller Meade estaba en la Secretaría de Hacienda, tenía una página muy rica en información, digamos, donde tú podías encontrar, yo me acuerdo hace 20 años cuando hacía investigación en el CIDE, pues bueno, era realmente un martirio encontrar información, hoy no. Yo creo que el reto ahora, y es cierto, hay una muy buena página de Hacienda y hay que felicitar a Hacienda porque, como tú dices, nos podemos meter ahí. Ahora, hay dos retos, yo te diría, Pepe. Nos ahoga la información y si no sabes leerla, y la gente no tiene por qué saber leerla, es muy complicado y entonces pues no tiene los efectos que debería tener. Necesitamos, ¿sabes qué, Pepe?
tanto desde la sociedad civil, como estamos aquí tú y yo haciendo, como lo hacemos muchos martes, como también es una tarea de la Secretaría de Hacienda, poner esos datos de una manera, en un formato que sea entendible para los que lo quieran leer. Vaya, tú y yo que estamos en esto, hay veces que me meto a la página de Hacienda y digo, híjole, sí, pero ¿y qué quiere decir esto, no? Entonces, necesitamos, lo han hecho en otras cosas, lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, sacando, por ejemplo, folletos de cómo se imparte la justicia en México. Hacienda lo ha hecho varios años, lo hizo este año el secretario Videgaray, cuando te mandan folletos de dónde viene y a dónde va tu dinero. Es muy importante que nos traduzcan a los mexicanos, no con mentiras, no con verdades a medias, sino esos datos que nos enseñen a leerlos y nos enseñen a ver su importancia, Pepe. Entonces sí está esa página, pero hay una labor más que hacer, que es traducir. Necesitamos traductores, así que te felicito que lo hayas tenido aquí, y como tú dices, las entrevistas son duras y creo que las preguntas deben ser duras siempre y cuando su objeto sea obtener información. Ciertamente. ¿No? Muchas gracias, Así doctora que, Casar. Gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. La doctora Casar, digo, entre partido, entre gol y gol, entre patada y patada, pero ella dio su mensaje a los cónsules honorarios. Felicidades a la selección. Y felicidades, claro, al Piojo y a la selección, a los jugadores que son los que se la rifaron en la cancha junto con su director técnico. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más información. Gracias, doctora Casar. En su juicio, en su juicio. Y nuevamente a Brasil. Nos enlazamos con León Krause, el enviado especial de Univisión. Él es colaborador también del diario El Universal, a quien agradezco mucho compartir su opinión, su comentario esta tarde con la audiencia, esta noche con la audiencia de Grupo Fórmula. León, ¿cómo estás? Buenas noches en Brasil. Pepe, pues qué le puedo decir, cómo voy a estar, estoy feliz en este momento en una pequeña camioneta rodeado de compañeros comentaristas de Univisión. Hemos vivido acá un día de profunda emoción, también de gran tensión, pero al final de alegría, pues prácticamente inigualable en la historia de los mundiales, Pepe, porque a pesar de que no se ha ganado nada en cuanto a avanzar de ronda, este es quizá el resultado individual más importante de la historia del fútbol mexicano en mundiales, y la manera como se consiguió todavía más. Muy emocionante, Pepe. Bueno, te doy una noticia que seguramente no tienen todavía por allá. Ya fue tan lucida la actuación del portero mexicano Guillermo Ochoa, Paco Memo Ochoa, que ya hay ofertas de la Liga Premier de Inglaterra. Dicen que, bueno, se ha trascendido que el Arsenal ya prepara una oferta para Memo Ochoa, para llevárselo directamente a la Liga Premier. Pues mira, te voy a decir una cosa, justamente ahora terminaba yo de escribir un texto sobre Ochoa. A mí me parece muy admirable el muchacho, Pepe. Este era un chavo que tenía todo en México, que estaba en América, que era ídolo, que tenía dinero, que tenía popularidad, que tenía comodidad, y dejó todo para irse a un equipo minúsculo, modesto, el equipo más pequeño de la liga francesa. Tuvo que aguantar todo por menos dinero, por menos todo, y ahora la vida le recompensa así. Yo creo que es una lección para todos de lo que el esfuerzo a veces da cuando uno lo hace de manera honesta y genuina. A mí me ha emocionado mucho lo de Ochoa y me da mucho gusto lo de hoy y lo que venga en su futuro. Se lo merece, Pepe. Fíjate que también el Liverpool de la Liga Premier también anda en busca de un portero, y bueno, se han fijado en Memo Ochoa después de la brillante actuación que tuvo, evitando por lo menos cuatro tiros que eran prácticamente goles. Es decir, él salvó el partido y bueno, se catapultó, pues, toda vez que es un agente libre en este momento, y seguramente terminará el Mundial, ojalá en la mejor posición posible para México, pero él seguramente obtendrá una posición bajo los palos, bajo el arco de algún equipo de primerísima línea en la Liga Premier. Puede ser el Liverpool, puede ser el Arsenal, o por ahí algún otro de la Liga Francesa que también le pueda hacer alguna oferta. Absolutamente, yo creo que con esta actuación, imagínate nada más, tener una actuación así frente a Brasil en su mundial, pues es algo inédito, para decirlo en español. Ha sido algo inédito, no solamente para Ochoa, sino para este mundial y para otros más, porque jugarle así a este país, siendo país sede, caray, es algo notable. Ochoa tiene 28 años, le quedan varios años todavía de muy muy buen fútbol, sobre todo siendo portero. Insisto, Pepe, todo lo bueno que le ocurra se lo
se lo merece, porque fue valiente en el momento más difícil, lo apostó todo y ahí está el resultado. Pues te agradecemos mucho, León, haber compartido tu comentario también con la audiencia de Grupo Fórmula. Te leeremos en el Universal y estaremos atentos a tus transmisiones desde Brasil a través de Univisión. Y un abrazo muy afectuoso a todos los pesimistas, Pepe, que en México sobraban, ahora los oigo muy poco, están muy calladitos los pesimistas. Hay que aprender a creer también un poco, Pepe. Muchas gracias que sí, León. Hasta luego. Abrazo. Es León Krause desde Brasil. José Luis Cuevas, ¿qué tal esto de las ofertas de la Liga Premier inglesa para el portero mexicano? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches, un saludo al auditorio. Así es, cualquier cantidad, desde luego, de especulaciones y de ofertas se pueden empezar a dar para Guillermo Ochoa tras la heroica actuación, la memorable actuación que tiene hoy Guillermo Ochoa con el equipo mexicano frente a Brasil. Ya lo había hecho antes en una Copa América en 2007, donde ataca ya prácticamente todo frente a un equipo de Brasil que lo deja en ceros, con goles de Nery Castillo y Ramón Morales, en una gran actuación de Guillermo Ochoa. Hoy Ochoa es libre, es un jugador que tiene posibilidades de emigrar del fútbol francés, porque hoy hace atajadas importantes. En Francia prácticamente hay equipos como el Guingamp, entre ellos también el Marsella, el Olympique, que están buscando a Guillermo Ochoa, tras quedar ya libre con el Ajaccio que descendió allá en Francia. Sin embargo, el AC Milán lo ha buscado desde hace algunos meses en relación a la posibilidad de poderlo tener como el arquero suplente entre sus filas. Hoy con lo que hace Ochoa ya suena Liverpool, ya suena Arsenal, y puede desde luego ya darse un cambio a un equipo más importante. Con la actuación que tiene hoy Ochoa, creo que le alcanza para cualquier equipo de élite en el mundo, y sobre todo por la juventud que él tiene, porque para ser un portero a los 28 años nos habla de experiencia, pero al mismo tiempo de madurez y juventud, y creo que le puede alcanzar desde luego para tener al menos un par de mundiales más ya jugando a buen nivel, porque ahí vemos a Casillas, ahí vemos a Gianluigi Buffon, que habrá que mencionar, hoy Casillas vale 12 millones de euros, y desde luego Buffon 5, a lo mismo que Guillermo Ochoa, está tasado en 5 millones de euros, y el más caro es el alemán Manuel Neuer, que cuesta 35 millones de euros, según los expertos. ¿En qué se basa esto? En la juventud, desde luego en la experiencia y en el momento. Hoy Ochoa creo que puede llegar a arreglarse con cualquiera que desde luego esté dispuesto a pagar, arreglarse con él, porque ya prácticamente hay que hacerlo oficial, es libre Ochoa y puede arreglarse con quien quiera. El tema de ser extranjero en un portero, utilizar en Europa esa plaza de extranjero, quizás es lo que no le permite desde luego ilusionarse con algún gran club, aunque la actuación claro que lo sostiene, Pepe. Bueno, pues no cabe duda, la camiseta de Guillermo Ochoa hoy se cotiza a la alza por encima de la de Oribe el Hermoso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hoy te decía que Guillermo Ochoa, hace 10 días que estábamos haciendo un reportaje, alcanzábamos a encontrar en transfermarkt.com, que es desde luego quien se dedica a hacer esta situación de calcular lo que cuesta un jugador. Ochoa costaba 5 millones de euros. Después de lo de hoy no te puedo asegurar, pero debe estar arriba de los 12 sin ningún problema. Te agradecemos mucho el comentario, desde luego, José Luis Cuevas, toda la información que compartes en también que es tu espacio. Saludos, Pepe, buenas tardes. Muy buena tarde, muy buena noche, ya son las 7:15. Déjeme informarle que el periodista Gustavo Lomelín Cornejo fue designado de manera oficial como el nuevo director general de la televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública, luego del escándalo en el que se vio involucrado el doctor Fausto Alzati. El secretario Schweifet designó a Gustavo Lomelín, quien se ha encargado de las áreas de comunicación social del IFE. Él estuvo en el IFE con Luis Carlos Ugalde, estuvo en la Secretaría de Salud y también estuvo en el Consejo Coordinador Empresarial con Eduardo Burs. Y a menos de 24 horas de la destitución fulminante de Fausto Alzati, se anuncia la designación de Gustavo como el nuevo director general de la televisión educativa para sustituir a Alzati. El secretario de Educación encomendó a Lomelín fortalecer las acciones y tareas que tiene encomendado ese órgano centralizado.
el cual forma parte de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, que fue creado con el objeto de contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza en nuestro país y ofrecer nuevas alternativas audiovisuales. Un enorme reto para un hombre profesional sin duda, conocedor de los medios de comunicación a profundidad, periodista. Yo lo conocí como periodista del diario El Financiero. Él formó parte de este equipo de trabajo en su momento y siempre reconoceremos a Gustavo su gran calidad profesional, especializado en las áreas de economía, finanzas, pero también últimamente en el área de la política. Enhorabuena por Gustavo Lomelín con este nombramiento, seguramente el cual desempeñará seguramente con todo éxito, como él acostumbra. Hagamos una pausa breve, regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0. Bueno, estamos muy enfutbolados, sin embargo, también las noticias del mundo de la política, sobre todo a nivel legislativo, provocan muchas emociones y sobre todo muy encontradas. Después del exabrupto del viernes, que llevó al Partido de la Revolución Democrática en el Senado a retirarse de la mesa de trabajo para las discusiones en materia energética de las leyes secundarias, el PRD hoy anuncia su regreso a la mesa de trabajo, pero al mismo tiempo el Partido Acción Nacional ha anunciado la posibilidad entonces de retirarse el PAN. Bueno, pero antes de ir con toda esta rebatinga, vamos con mi compañera Sara Pablo. Sara, te escuchamos con la información. Adelante, muy buenas noches. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahora la amenaza es del PAN, ya lo decías, el coordinador en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, amenazó con que su partido podría abandonar la mesa de discusión de la reforma energética debido a que en el periodo extraordinario de esta semana se pretende modificar la ley de partidos en materia de coaliciones, pues consideran en el PAN que se busca dar vida artificial a los partidos pequeños. De acuerdo con la reforma aprobada hace unos días, en el caso de una coalición los votos serán para el candidato, pero no servirá para las prerrogativas de los partidos. Esto, por supuesto, perjudica sobre todo a las fuerzas políticas minoritarias, y con los cambios que se busca que se aprueben esta semana, los votos emitidos se van a distribuir de manera igualitaria. El coordinador panista consideró que con estos cambios que ahora pretenden el PRI y el PRD, se pretende dar vida artificial a los partidos como el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, brindándoles, dice, oportunidad de mantener sus prerrogativas y su registro. Aquí fue parte de la advertencia. Que cuando la palabra se empeña, se cumple. Y si no hay palabra, pues no tiene caso hacer política y no tiene caso seguir discutiendo. Porque lo que todos hemos dicho es que la democracia es muy cara, es que hay muchos partidos y sobre todo partidos que no representan a la sociedad. Que no queremos partidos que representen a un sindicato o a un grupo de amigos o a una familia. En respuesta, el líder priista Manlio Fabio Beltrones señaló que no habrá pretextos ni chantajes que eviten la aprobación de las reformas. Negó que en su partido hayan incumplido algún acuerdo, como lo acusa Acción Nacional. No habrá pretextos ni chantajes que puedan evitar que las reformas pasen. Yo estoy seguro que al PAN, al PRI, al PRD, a PT, a MC, al Partido Verde y al PANAL, lo que les va a servir es que las reformas pasen, para que las cosas buenas estén sucediendo en México. Lo que necesitamos son reformas para progresar, para generar crecimiento y empleo, no chantajes que nos hagan seguir en la mediocridad. Finalmente, el coordinador perredista Silvano Aureoles dijo de moda lo que llamó los levantamientos, pero negó que se busque beneficiar a los partidos pequeños. Que se diga, es que ya todo lo que no les gusta, dicen que entonces se van a levantar de la mesa. Bueno, ¿qué pasa con este síndrome de los levantamientos? Es decir, cualquier cosa no gusta y ya se levantan de la mesa. Están de moda, pues, pero me sorprenden del PAN, ¿no? Y bueno, finalmente decir que el diputado Villarreal dijo que el anuncio sobre si se retiran de esta mesa energética será por parte de Gustavo Madero y el coordinador de los senadores, Jorge Luis Preciado. El reporte que tengo, Pepe. Muchas gracias, Sara Pablo. Pendientes entonces. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Vamos precisamente con Israel Aldabel. Está muy pendiente del anuncio que ha adelantado Sara Pablo sobre un posible retiro del Partido Acción Nacional de las negociaciones en torno a las leyes secundarias en materia energética. Es cuestión de minutos que
que lo que apuntaba Sara Pablo, con base en los dichos de Luis Alberto Villarreal, el coordinador panista en la Cámara de Diputados, se confirme. Vamos contigo, Israel, y también platícanos que el PRD, en cambio, regresa a la mesa. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas noches. En efecto, se confirma, puedo confirmártelo ya en estos momentos, hace unos cuantos segundos, para ser precisos, Pepe, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, da a conocer que su bancada se levanta de la mesa de negociación de las leyes secundarias de la reforma energética. Hasta en tanto no advierte, el PRI se desista de su intención de fortalecer a los partidos pequeños en lo que toca a las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Escuchemos a Pepe el anuncio de Jorge Luis Preciado. Se confirma, se levanta la bancada del PAN de la negociación de las leyes secundarias en materia energética. Hoy nos levantamos de la mesa de negociación de la reforma energética, aceptando el PRI, que quite esa intención de modificar la ley electoral, que fue un acuerdo y los acuerdos se deben de cumplir. Como dicen en mi pueblo, ahí vamos a cumplir con su palabra y vamos a hacerlo completamente. Así lo dice Jorge Luis Preciado, Pepe, hace unos cuantos segundos aquí en las instalaciones de la Cámara Alta. El PAN se levanta de la mesa de negociación de las leyes secundarias de la reforma energética. En cambio, como tú lo adelantabas, Pepe, hoy el Partido de la Revolución Democrática, quien el pasado viernes se levantó de esta mesa de análisis muy molesto, anuncia a través de su coordinador, Luis Miguel Barbosa, que regresan a la mesa de negociación de las leyes secundarias en materia energética. Esto luego, Pepe, de que también ya la mesa directiva de la Cámara Alta diera a conocer su veredicto, Pepe, en cuanto a esta situación que había reclamado el PRD, de que acusaba precisamente de ilegalidad en el método de discusión de las leyes secundarias en esta materia, en materia energética. Vamos a escuchar, Pepe, precisamente cómo hace el anuncio el coordinador PRDista. Hemos decidido regresar al debate en comisiones. Hemos decidido regresar al debate no por aceptar la legalidad de lo que resuelve a la mesa directiva, por respeto y consideración al presidente. Así, Pepe, se encuentran candentes las cosas aquí en el Senado de la República en torno a la conformación de las leyes secundarias de las reformas estructurales. Se lo comentaba Pepe también hace unos cuantos minutos, la mesa directiva ya declaró legal el método que ha adoptado en comisiones para debatir y dictaminar las leyes en esta materia. De acuerdo al dictamen, el máximo órgano de gobierno de la Cámara Alta determinó que las comisiones tienen la facultad de establecer el método de trabajo y las reglas que juzguen pertinentes para desahogar los proyectos de dictamen, y así se les da la razón al PRI y al PAN, y se desecha esta protesta por parte del PRD y del PT. Pepe, el reporte de lo que sucede aquí en estos momentos en el Senado de la República. Candente la situación también en este asunto de los partidos políticos representados en el Senado de la República, con la decisión del PRD de regresar a la mesa luego de que se autoriza o se avala la legalidad de los términos de discusión de las leyes que se debaten. Y 2, el anuncio de último minuto, apenas hace unos cuantos minutos, que hizo el Partido Acción Nacional a través de su coordinador parlamentario en el Senado, Jorge Luis Preciado, quien reitera, el Partido Acción Nacional se sale, se levanta, se va, da manotazo en la mesa de las discusiones de las leyes secundarias en materia energética. Primero fue el PRD se fue, golpeó la mesa, quemó el mantel, se salió, criticó, y ahora anuncia su regreso en voz de Miguel Barbosa, el coordinador del PRD en el Senado. Y en este momento está anunciando el PAN que el que se va es el Partido Acción Nacional, porque no se han respetado los acuerdos y porque el PRI lo que busca en este ejercicio legislativo es favorecer a los partidos pequeños, principalmente lo dice mencionando al Partido Verde Ecologista de México. Hagamos una pausa breve, regresamos a las 7:28, hora del centro de México. Radio Fórmula 970 AM Voces. Hoy se dio a conocer que la tasa de homicidios y secuestros continúa a la alza, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para frenar estos delitos. Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, además del Estado de México,
son los peores estados donde ocurren con mayor frecuencia estos delitos, estos homicidios y estos secuestros. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos, muy buenas noches. Gracias, Pepe. El Observatorio Nacional Ciudadano reportó que en el mes de abril delitos como el homicidio doloso y secuestro siguen al alza y constituyen un desafío para las corporaciones de seguridad y justicia en todo el país. De marzo a abril, la privación ilegal de la libertad disminuyó casi en un 8%, pero al comparar abril del 2014 con el mismo periodo del año pasado, se observa un incremento, y esto se debe a que lo que ha bajado han sido las denuncias, no el hecho delictivo como tal. Francisco Rivas, director general del organismo, expuso que existe una disparidad entre las unidades antisecuestro de todo el país, por lo que es difícil saber si la estrategia del gobierno federal de crear una comisión nacional que atienda a este ilícito efectivamente pueda dar resultados. Que hay todavía una gran diferencia en las capacidades que tienen estas unidades. Hay algunas que son particularmente buenas, destacan el caso de Chihuahua y de Puebla, pero pues en otras sigue habiendo una gran debilidad desde los insumos básicos. Podríamos pensar que este es el primer resultado de esta comisión, sin embargo no podemos confirmarlo porque es muy pronto para saber. Sobre el delito de homicidio doloso, se reportó que 6 de cada 10 casos en el mes estudiado fueron con armas de fuego. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua fueron las entidades con el mayor número de casos, pero Tamaulipas destacó por el importante incremento en el número de denuncias que tuvo al respecto y que fue de 69.5%. El Observatorio Nacional Ciudadano coincidió con otros organismos similares en señalar que los esfuerzos en materia de prevención del gobierno federal para abatir los delitos de alto impacto parece ser que no están dando resultados. Encontramos que la relación entre lo que se está gastando en materia de prevención y los efectos que pueda llegar a tener, pues no es el mejor. El monitoreo realizado fue sobre 8 delitos. En todos aparece el Estado de México en los primeros lugares, aunque hay que dejar en claro que esta entidad es de las que presenta mayor población a nivel nacional. En cuanto a los delitos que afectan a la mayoría de los ciudadanos, también se dio a conocer que hay un robo a casa, habitación en el país cada 5 segundos y un robo a negocio con violencia cada 7.5 segundos. Pepe, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por cierto, y aprovecho que estás en línea, le negaron un amparo a Caro Quintero, al narcotraficante Caro Quintero. En extradición para someterlo a la justicia de dicho país por delitos relacionados con narcotráfico, así como el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en febrero de 1985. Al resolver el juicio de amparo 327, el juzgado 10º de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal estimó que no hay motivo para revertir la orden de detención provisional con fines de extradición. Recordó que dicha orden fue concedida el 11 de agosto del 2013, 4 días después de que logró su libertad del penal federal de Puente Grande, donde purgaba una sentencia de 60 años de prisión por el secuestro y homicidio de Camarena Salazar, así como de Alfredo Zavala Velar, empleado de la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Los integrantes del Tribunal Federal, los magistrados Lucio Lira, Félix Dávalos e Isabel Moreno, estimaron que la sentencia por dichos crímenes debió ser del fuero común y no del federal, toda vez que no se acreditó que al momento de su muerte Camarena Salazar fuera diplomático del gobierno norteamericano y que Zavala Velar no estaba en funciones. Por ello, el narcotraficante fue puesto en libertad en condiciones por demás cuestionables, pues la resolución no se notificó a la PGR y la salida de Caro Quintero fue en horas de la madrugada. Casi 8 horas después se hizo pública la salida del capo en prisión. Desde entonces se desconoce su paradero. Sin embargo, en noviembre del 2011 la Suprema Corte de Justicia revocó la decisión de los magistrados y se reactivó una orden de aprehensión en contra de quien fue uno de los pioneros del narcotráfico en nuestro país. Además de que el gobierno norteamericano ejerció presión para reprender al capo y exigió la solicitud de detención con fines de extradición en su contra. Dicha solicitud quedó radicada en el expediente 5 del año pasado y fue concedido por el juzgado 6º de Distrito de Procesos Penales Federales, la cual quedó vigente a partir de este martes. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y también vamos con Javier Giles. Hoy hubo informes de parte de la Secretaría de Gobernación sobre la dañina ordeña de los ductos de Pemex en diversos estados de la República. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, José? Pepe, muy buenas noches. Y esto a raíz de algunas versiones surgidas desde hace unos días, que en Tamaulipas pues existe un mercado paralelo
ilegal a la venta de gasolina. Resulta que son estos ordeñadores los integrantes de algunos cárteles que manejan la droga, que una de sus modalidades para seguir delinquiendo es precisamente ordeñar estos ductos de Pemex, envasarlos en las pipas que están elaboradas, efectuadas para ello, y se las venden a los gasolineros, sobre todo de Tamaulipas, se las venden, eso sí, a 5 pesos, para que pues les den una cuota de compensación y así las vendan. El secretario de Gobernación, ante este escenario, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que no solo en Tamaulipas operan los ordeñadores de gasolina, que luego venden a gasolineras, también lo hacen en Guanajuato, en Tabasco y en Veracruz, por lo que siguen las investigaciones. Agregó que se ha estado trabajando y hay personas ya detenidas en los últimos meses que están enfrentando juicios penales. El resultado de las investigaciones que hasta el momento ha tenido pues el Gabinete de Seguridad Pública en esta coordinación que tiene la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, las Secretarías de la Defensa y de Marina, es que ya ha habido algunos detenidos, sobre todo en Guanajuato y en Tabasco, pero este fenómeno delincuencial también sucede en Veracruz y en Tamaulipas. Confía el secretario de Gobernación que en breve, en algunos días, van a seguir deteniendo a estos individuos que ordeñan los ductos de Pemex y que han ocasionado en algunas partes de la República Mexicana pues algunas explosiones, mega explosiones, incendios por esta irresponsabilidad que lo hacen pues de manera ilegal, y dice el secretario de Gobernación que se está trabajando en ello y el gobierno tiene conocimiento y precisamente lo está combatiendo. Parte de lo que ha informado al respecto el secretario de Gobernación. Sí, un negocio que está resultando más sencillo y más rentable que otros cometidos por la delincuencia organizada. Esto de la ordeña de los ductos de Pemex, hay detenidos en varias partes de la República Mexicana y hay estados donde se acentúa la comisión de esta irregularidad, como es el estado de Tamaulipas, donde solo han sido detenidas 19 personas, a pesar de que el delito se va acrecentando. No hay registro de aprehensiones en todo lo que va de este 2014, pero en fin, te agradezco, Javier Giles, de información. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos con Yesenia González, directamente a Quintana Roo. Hay un motín, se reporta un motín en la cárcel de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Yesenia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Así es, este motín se desató alrededor de las 2 de la tarde en la cárcel pública de Cancún. Afortunadamente no se registraron reos lesionados de gravedad, sin embargo hubo alrededor de 6 internos que tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja con lesiones menores y algunos por intoxicación al inhalar humo, puesto que los reos lograron violentar las entradas a los juzgados penales que se encuentran ahí dentro y prendieron fuego al juzgado cuarto penal, además de que causaron una serie de destrozos al equipo de cómputo inmobiliario en los otros juzgados. Unas mujeres que se encontraron ahí, también internas, tuvieron que ser llevadas al hospital, pues presentaban varios meses de gestación y por protocolo de seguridad tuvieron que ser llevadas, al igual que 3 menores que se encontraban con sus madres de visita, puesto que el día de hoy es un día de visita en la cárcel. Había una gran cantidad de personas al interior cuando se desató este motín. Todos fueron evacuados junto con el personal de los juzgados y pues esto duró alrededor de unas 4 horas hasta que finalmente las autoridades carcelarias lograron tener nuevamente el control y los reos fueron regresados a sus celdas nuevamente. Pepe, pues así transcurrió este asunto, este motín que dejó pues un mal sabor de boca a las autoridades, puesto que los reos gritaban consignas nuevamente hacia lo que es las autoridades carcelarias, pidiendo pues la destitución del nuevo director, el general Manuel Virgilio Morales Herrera, quien tiene unos cuantos meses de haber tomado la cárcel de Cancún. Hablan de cuotas que le son cobradas a los internos por parte de la misma dirección del penal, de otras cuestiones ahí que exigen sean cambiadas y sobre todo el cobro de lo que son las áreas conyugales y un porcentaje que les piden de las ventas de productos que tienen al interior de la cárcel. Te repito, ya la situación está en calma, sin embargo, hubo elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva que se quedaron afuera del penal por cualquier situación que pudiera presentarse en el transcurso de las próximas horas. Gracias, Yesenia, por esta información desde Cancún, Quintana Roo. Muy buenas noches. Buenas noches. Hagamos una pausa breve y regresamos con más información. José Cárdenas Informes, todas las voces. Lluvia intensa sobre la capital de la República y sus alrededores. Vamos contigo,
Estamos con Laura Cardoso. Adelante, Laura, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Se activa en la Ciudad de México el operativo Tormenta, ya que se registran lluvias fuertes, incluso con granizo en algunas zonas de las delegaciones Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, y se dirigen hacia Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco. Ya hay 35 camiones Bactos listos en caso de que se requiera realizar desasolve, también 35 equipos de emergencias y 350 trabajadores del sistema de aguas. También está listo el sistema, el heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y también las unidades de Protección Civil en todas las delegaciones. Es el reporte, Pepe, hasta el momento. Muy completo, gracias, Laura. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Leopoldo Espejel, en el Estado de México, ¿cómo está la lluvia? Adelante. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Aquí también se preparan ya las autoridades para recibir unos minutos más. Una próxima será importante. Por lo pronto, Pepe, ha comenzado ya a caer las primeras gotas en el perímetro de Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Ya las autoridades están coordinándose, Pepe, con las unidades de protección civil locales, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana también hace lo propio para llevar a cabo pues la vialidad y evitar en la medida de lo posible, Pepe, encharcamientos como los ocurridos la noche de ayer. Hasta este momento, Pepe, reitero, está cayendo apenas unas gotas ya en la zona de Ecatepec, pero se espera, Pepe, por lo encapotado del cielo, se vislumbra que será importante la precipitación pluvial. Solamente mucha precaución, Pepe, es lo que tenemos al momento. Muchas gracias, Leopoldo. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, lluvia intensa se ha dado en las redes sociales con el motivo del partido México-Brasil. Se está reportando 8.6 millones de tweets, donde los jugadores más mencionados han sido el héroe del partido, Guillermo Ochoa, también el Chicharito Hernández y Andrés Guardado. Por parte de los brasileños, los más mencionados, Neymar, Thiago Silva y Fred. 8.6 millones de tweets generó este partido de fútbol, donde México lució, aunque fue el final un empate. Hagamos una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En informativo le comento que la abdicación del rey de España, Juan Carlos I de Borbón, fue aprobada por el Senado español. Era el último trámite parlamentario que deja entonces la vía libre para la proclamación el día 19, que es pasado mañana, de Felipe VI como nuevo rey de España. La ley fue aprobada por 233 votos a favor, 20 abstenciones, 5 votos en contra. La semana pasada el Congreso de los Diputados había aprobado en primera instancia esta ley de la administración del monarca español, porque la ley no estaba prevista, no había una ley para legislar el tema de la abdicación. Ahora la ceremonia será mañana en el Palacio Real de Madrid, simplemente la firma de la abdicación oficial del rey de España, y el jueves la toma el trono Felipe VI como nuevo rey de España. Hasta aquí llegamos con lo importante en la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y lo demás. Lo esperamos en punto a las 6 de la tarde mañana con todas las noticias y todas las voces. Quédese ahora con la Fórmula Financiera, Pepe Yuste, Marco Mares y Mari Carmen Cortés, y en Telefórmula con Ricardo Rocha. Hasta mañana.